Hola muchachos, bueno, como saben, esto es un video cortico para mostrar unas generalidades de la longitud de desarrollo, pero si mañana hacemos una clase extra, entonces profundizamos en mayores dudas. Entonces, importante a tener en cuenta. Eh, Miren esa columna que sostiene una viga en voladizo, la cual tiene unas cargas externas. Esas cargas externas producen unos esfuerzos, unos momentos en la viga. ¿M? Eh, Aparece dibujado en línea punteada una varillita en el elemento envoladizo, pero esa varilla no está anclada a la columna y si no se ancla, pues el elemento se va a desprender de la columna. Eh, ¿Cuál es el concepto de longitud de desarrollo? Si ustedes miran la figura de la derecha, la barra está anclada en la columna una longitud L sub D, ¿sí? Y también desde la cara de la columna hacia el voladizo hay una distancia no menor que LD, porque pues en la barra, en la parte superior de la viga va a haber unos esfuerzos de tracción que van a tender a fisurar el voladizo, y entonces ahí también debe haber una longitud de desarrollo que sostenga la viga. Entonces, bueno, básicamente de qué se trata. Esas figuritas, algunas las saqué del libro de Fabián. La longitud de desarrollo es la longitud mínima de la barra que se incrustará en el bloque de concreto, de modo que la barra alcance la fluencia, pero no se salga del bloque de concreto debido a una falla de adherencia. ¿Esto qué significa? Que si ustedes aplican una carga P, ¿sí?, a la varilla que está incrustada en el bloque de concreto, entonces, dependiendo de la longitud que esté incrustada, pueden ocurrir dos fenómenos. Uno es que falle la barra de acero por fluencia, o dos, que falle el concreto, que se desprenda el concreto junto con la barra. Entonces, es lo que hace uno generalmente. Ellos hicieron una experimentación, los americanos, muchas experimentaciones, y encontraron que dependiendo de una serie de variables, se puede calcular esa longitud de desarrollo con la premisa fundamental de que no haya arrancamiento en el concreto. La idea es que siempre falle la barra por fluencia. Entonces, ustedes imagínense ese fenómeno. Si esta línea amarilla está poco incrustada en el concreto, ella se va a salir. ¿M? Si esta barra amarilla tiene una longitud muy larga, muy larga, probablemente no se va a dejar sacar y la barra fallará por fluencia, ¿sí? En- Entre las cosas que influyen, ¿sí?, además de la resistencia del acero, la resistencia del concreto, el diámetro de la barra, es muy importante, muchachos, eso lo pueden revisar en el libro de concreto de Fabián, que estos resaltos, la distribución de estos resaltos son importantes porque generan unos esfuerzos entre el acero y el concreto. Hay unos esfuerzos de aplastamiento y unos esfuerzos de cortante. Gracias a esto es que se da el fenómeno de adherencia. Listo, este es el concepto fundamental. ¿Qué hay que tener en cuenta? Importante, que cuando uno está traccionando la barra, ¿sí?, ella trata de hacer fallar el concreto. Entonces, si las barras están muy cercanas, ellas tratan de sufrir, el concreto trata de sufrir una falla por hendimiento, como la que se ve aquí. Digamos que las barras generan en su entorno alrededor como unos bulbos de esfuerzos. ¿Sí? Cuando se superponen esos bulbos, pues la falla por hendimiento es así horizontal, es como es el plano de falla. Cuando las barras están muy separadas, pues la falla ocurre por cercanía a la superficie de concreto, como se, como se ve acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la norma? Dice,
Oiga, usted puede calcular la longitud de barras corrugadas a tracción, en tracción, ¿sí? Que es el numeral para que lo vean. Dice, de dos formas. Aquí hay una O. Entonces dice, según el numeral 25423 o 25424, de la forma que a usted le parezca mejor. Escoja su favorita. Pero la longitud de desarrollo de tracción no puede ser menor a 300 milímetros. Obviamente esto dice un montón más de cosas, ¿no? Pero pues digamos que yo les estoy resumiendo aquí lo más importante, lo que tienen que tener en cuenta, lo que les va a ser más útil. Mm, Entonces, escojan uno de estos dos caminos, les dice la norma. Listo. Entonces, los dos caminos están en esta diapositiva, el camino simplificado y el camino largo. Obviamente el camino simplificado les va a arrojar unas longitudes de desarrollo mayores, ¿sí? La norma dice, bueno, yo le voy a castigar, ¿sí? Su, digamos, esta simplificación que usted va a hacer, se la voy a castigar, pero pues no le voy a complicar la vida, simplemente úseme esta ecuación que me va a dar una longitud de desarrollo mayor a la fórmula de la derecha, que es una fórmula un poquito más larga, tiene en cuenta más factores, pero pues digamos que puede generar economía. En un edificio grande, pues se tienen muchas barras y eso puede sumar en algún momento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La de la izquierda. Las expresiones de la izquierda son un resumen, digamos que una simplificación de esta ecuación de la derecha, de esta expresión. Ellos lo que hicieron, ahí la norma de hecho lo explica cómo llegaron a las de la izquierda, ¿sí? Eh, ¿Ellos qué hacen? Entonces, lo importante, aquí qué es lo importante, que ustedes sepan que la fórmula de la derecha es la fórmula completa. Y de esta se desprenden las expresiones que están acá a la izquierda. ¿Listo? Entonces, importante a tener en cuenta que la longitud de desarrollo depende, hay que mirar el numerador, ¿sí? Bueno, depende directamente de la fluencia, ¿sí? Del esfuerzo de fluencia del acero y es inversamente proporcional a la resistencia del concreto. Pero a la final, la longitud de desarrollo depende de cada uno de estos factores. Entonces es importante que ustedes sepan qué significa cada uno de ellos. ¿No? Miremoslos. Por ejemplo, esta expresión aquí es fija, ¿sí? Siempre está congelado esto, digamos. Arriba el FY, abajo el F, raíz de F' sub C, porque aquí a la izquierda también aparece igual. Inclusive la posición del lambda, que es el factor de modificación de concreto liviano, aparece en la misma posición en ambas expresiones, ¿sí? Ahora, miremos de qué se trata esta serie de factores de modificación. Hay una tablita, que es esta, la 25425, que explica, bueno, aquí está lo del factor de peso liviano y están los otros factores de modificación, que son 4, ¿sí? Inclusive aquí aparece el nombre del factor. Entonces, el factor de concreto liviano siempre es el mismo, es 0.75 o 1, dependiendo si es concreto liviano o es concreto normal. Ahora, hay que revisar los otros, pues casi todos son muy fáciles de comprender. Por ejemplo, si esta letra griega se llama si sub g, entonces tiene en cuenta el grado del acero. Entonces, para grado 280 o grado 420, que es el que se usa generalmente en Colombia, es 1, ¿sí? Digamos que para materiales de uso normal, si ustedes se dan cuenta, aquí siempre es 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y si todos son 1, la multiplicación de todos estos 5 factores da 1. ¿No? Eh, aquí está 1 por 1 por 1 por 1, ¿sí? Y el factor de modificación de peso de concreto liviano está aquí abajo. Entonces daría 1. Entonces
Ahí se empieza a simplificar la expresión. Bueno, ¿cuándo deja de ser uno y que la expresión castiga la longitud de desarrollo? Entonces, cuando el acero es grado 550 o 690, entonces este factor C sub G es 1.15 o 1.3. Para tenerlo en cuenta. Listo. ¿Qué otros factores hay? Hay un factor que se llama factor de modificación cuando la barra tiene revestimiento epóxico. Si no tiene revestimiento, directamente aquí es 1. Pero si sí lo tiene, hay dos posibilidades. Entonces, se las leen y las analizan. Hay una posibilidad que castiga más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto va sumando y a la final pues agranda la longitud de desarrollo. Ese factor de modificación según el tamaño de la barra, C sub S. Digamos que esto no hay que aprendérselo, ¿no? Solo hay que saber manejarlo, hay que saber que existe. Entonces, dice, para barras número 22 y mayores, número 22 son barras número 7, o sea, de 7 octavos, ¿no? Para barras número 22 y mayores, úseme un factor de modificación de 1. Para barras de diámetros menores, use 0.8. Y hay un factor de modificación según la posición del refuerzo con respecto al concreto fresco. Entonces dice, si usted tiene más de 300 milímetros de concreto fresco colocado bajo el refuerzo horizontal, use 1.3. ¿Qué significa eso? Eso está también explicado en el libro de Fabián. Cuando ustedes hacen el vaciado del concreto fresco, ¿qué pasa con la grava? La grava empieza a sedimentarse, se va para el fondo, hay una segregación y hay unas burbujas de aire que se elevan hasta las barras superiores y se pegan en el acero de refuerzo. Entonces esas burbujas afectan la longitud de desarrollo. ¿Listo? Por eso es que el factor de modificación aquí es 1.3, lo castiga bastante. Y por acá hay una notica chiquitica que dice que el producto entre C sub T y C sub E no debe superar 1.7. ¿Cuándo se supera este 1.7? Yo he analizado y solo hay un escenario en que se presenta esto. Entonces, ¿cuál es C sub T? C sub T es este último, el de ubicación, ¿sí? Y su sub E, ¿cuál es? El de epóxico. Solo hay una posibilidad para que esto ocurra, que esto sea mayor a 1.7, y es que yo multiplique 1.5 por 1.3. De resto, ustedes hacen una combinación, ¿sí? Una combinación de productos de cada uno de estos factores y en ningún otro escenario se excede ese 1.7. Entonces, si a ustedes les preguntan de qué depende la longitud de desarrollo de una barra a tracción, ¿de qué depende? Pues vamos a la fórmula completa, ¿sí? No se fijen en estas fórmulas de la izquierda porque son una simplificación de esta a la derecha. ¿De qué depende la longitud de desarrollo? Depende del material del acero y del material del concreto. Depende si el concreto es de peso normal o es liviano. Y acuérdense que en algún momento vimos que este lambda, hay unas tablitas que dicen que ese lambda también se puede modificar en función de la densidad del agregado, del tipo de agregado. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿de qué depende también? De estas cuatro variables, que son ¿qué? La posición del acero, si el acero tiene revestimiento, eh, depende del grado del acero y de si sub C, que es ¿qué? Del tamaño del acero, ¿sí? Entonces, de la posición, del revestimiento, del tamaño y del grado del acero.
¿De qué depende? Del diámetro de la barra. Depende y depende de estas tres variables. O bueno, aquí otra vez aparece el diámetro. Pero este se sub B ¿qué es? Ya se los voy a explicar. Y KTR ¿qué es? Ya se los voy a explicar. ¿Listo? Bueno, de hecho KTR está aquí en esa formulita, aquí abajo, ¿sí? Entonces, si ustedes hicieran este reemplazo acá, pues obviamente la longitud de desarrollo también depende de estos valores. Eh, si ustedes analizan estas expresiones, que son una simplificación de esta a la derecha, aquí por ejemplo ya no aparece si sub s, que es el factor de modificación de tamaño de la barra. ¿Por qué? Porque es que ellos decidieron separar esto en dos columnas, para barras menores a 19 y para barras mayores a 18. Entonces ya con esta separación tuvieron en cuenta ese factor si sub s. Entonces no es necesario volverlo a tener en cuenta. Y este factorcito que está acá, hicieron unas suposiciones y lo absorbieron y ya no aparece. ¿No? Entonces, como les digo, estos valores simplificados deben dar mm, valores mucho más altos que los que arroja esta expresión. Entonces, miremos, igual estos son reemplazos, ¿no? Es muy fácil de formular. ¿Qué es C sub B? ¿Mm? Ustedes podrían ir a la norma a mirar qué es C sub B, pero bueno, yo aquí les traigo la explicación de qué es C sub B. C sub B es el valor mínimo entre los recubrimientos. Se supone hay un recubrimiento superior o bueno, o inferior, depende de donde esté la barra. Recubrimiento superior o inferior o lateral. El mínimo de esos dos o, bueno, lo que gobierne con respecto a S medios. ¿Sí? C sub 1, C sub 2 o S medios. ¿S medios qué es? Es la mitad de la separación centro a centro de las barras. ¿Mm? Este es C sub B. Entonces, ¿qué significa eso? Que la longitud de desarrollo también depende del recubrimiento, depende de cuánto acero longitudinal haya aquí, o sea, cuánto acero se esté desarrollando, también depende de eso, ¿sí? Y que es A sub TR, ¿sí? Acuérdense que estoy aquí en esta otra expresión también, pero ya les expliqué lo que era C sub B. Ahora, ¿qué es ATR? ATR, digamos que es el área del acero transversal que hay en la sección. Entonces aquí se ve, si hay por ejemplo cuatro estribos, ese es el área de esos cuatro estribos, ¿no? En el plano potencial de hundimiento. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en la clase, no creo que se, se hile tan profundo en el quiz, pero para que ustedes lo tengan presente, o sea, ¿qué significa? Que la longitud de desarrollo también depende del confinamiento que tengan estas barras, ¿no? Bueno, ¿ese qué es? Ese, ese es la separación de esas barras, de esas que estamos viendo acá. Es la separación, pero no esta separación que estamos viendo acá, sino la separación en el otro sentido. O sea, cada cuánto van estas, ¿sí? Eh, con respecto al eje longitudinal de la viga. No sé, cada 150 milímetros, cada 100 milímetros, lo que dé por cálculo. No confundan esa separación con esta, ¿sí? O con la separación de las barras longitudinales, no. La separación del refuerzo transversal en la dirección en que ocurre el cortante en la viga, o sea, en la dirección longitudinal del elemento. ¿Y n qué es? Es la cantidad de barras que se están desarrollando. Ah, bueno, aquí lo dice. ¿No? Entonces, por ejemplo, en esta figurita aparecían 4. Entonces serían 4. Listo. Entonces, ¿de qué depende la longitud de desarrollo? De todos estos factores. Y tengan presente que
que estos factores vienen y se reemplazan aquí en KTR. ¿Listo? Eh, si ustedes, dependiendo del enunciado que tengan, pues tienen que usar esta expresión completa. Pero si ustedes no tuvieran información del refuerzo transversal, que para eso es esta expresión, la norma les permite automáticamente usar KTR igual a cero, se los permite. Entonces, se anula esto, ¿sí? KTR igual a cero, se los permite. ¿Listo? Bueno, en la expresión simplificada, ¿qué hay que tener en cuenta además de los valores que ya explicamos? Porque pues ya estaban aquí en esta expresión, que es la expresión completa. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si ustedes cumplen esos requisitos que están acá arriba, o, dicen o estos, pueden usar estas dos expresiones, ¿sí? ¿Cuándo usar una o la otra? Bueno, acuérdense que depende del diámetro de la barra, ¿sí? Para barras número 19 o menores usan esta, para barras número 22 y mayores usan esta. Si ustedes no cumplen ninguno de estos dos requisitos, entonces esto se llama otros casos. Entonces castiga aún más la longitud de desarrollo. Digamos que este es el caso más crítico, más desfavorable. O sea, cuando ustedes, o sea, si ustedes hicieran estos reemplazos, estos valores deben dar mayores a estos de acá arriba. De hecho, y ahí uno se da cuenta porque un denominador de 1.4 arroja un valor de longitud de desarrollo mayor que cuando hay un denominador de 2.1. ¿Sí? Listo. Esto, por favor, se lo leen. ¿Esto con qué se mastica? Bueno, si no lo entienden, yo aquí les puse unas figuritas. ¿Sí? Son dos casos. El caso uno y el caso 2. Y aquí hay unas figuritas que explican este texto. Porque yo sé que ese texto es difícil de comprender. De primerazo. ¿Listo? Y aquí tabulé la longitud de desarrollo simplificada. Bueno, se me olvidó decir que es simplificada. O sea, ¿cuál es la simplificada? Acuérdense que son estas. La tabulé según si se cumplen estas condiciones o si aplica para otros casos. Y en función del diámetro, entonces hice una tabulación para dos casos de concreto, para 21 megapascales y 28 megapascales, y para el FY que siempre se usa, casi siempre se usa, que es 420 megapascales, y para un concreto de peso normal. Pero digamos que para eso les decía que ustedes deberían armar un Excel con esto. Por favor, armen el Excel, ¿sí? Por si de pronto en un ejercicio les sale una resistencia de concreto diferente o una resistencia de acero diferente. ¿Listo? Y para que validen si esta tabla la hice bien, ¿sí? Acuérdense que la norma dice que la longitud de desarrollo nunca debe ser menor a 300 milímetros. Aunque yo calculé esto y ninguna dio menor a 300, entonces no me tocó hacer, ¿sí? Un condicional para obligar a cumplir esto. Mm, ¿Dónde dice que debe ser mayor a 300 milímetros? Aquí al principio, ¿no? 300 milímetros. Entonces, consejo, formulen ambos casos, el caso completo y el caso simplificado, ¿vale? Y mañana, pues, en una clase extra, revisamos si hay dudas. Listo, así rápidamente. Longitud de desarrollo a compresión. Entonces, cuando el acero no se está traccionando, se está comprimiendo, como por ejemplo en una columna que está con presión, las barras también necesitan una longitud de desarrollo. Esa longitud de desarrollo es inferior a la longitud de desarrollo de tracción. Entonces hay una fórmula aquí en este numeral y dice que, bueno, dice que es el mayor valor de estas dos expresiones.
pero más o menos es el mismo concepto, aunque no es una expresión tan larga y con tantas variables que la que veíamos anteriormente. Aquí esto ya es mucho más fácil de aplicar. Solo tiene un factor de modificación, bueno, dos, el eterno concreto de modificación de concreto de peso liviano y un factor de modificación de confinamiento. ¿Listo? Y a diferencia de la longitud de desarrollo de tracción, que era 300 milímetros mínimo, la de compresión debe ser 200 milímetros mínimo. Aquí está el numeral, de todas formas. Entonces, si les preguntan de qué depende la longitud de desarrollo de compresión, de estas variables que aparecen acá. ¿Listo? El valor del factor de modificación de confinamiento, pues aparece acá. Entonces, pues se lo leen. ¿Listo? Cuando no les llega a salir un ejercicio donde no les den información de confinamiento, pues ¿qué hacen? Se van por el caso conservador, uno, automáticamente uno. Si ustedes no cuentan con esta información, ¿sí? Esto les arroja una longitud de desarrollo a compresión pues mayor. En ausencia de información siempre se dan por lo mayor. ¿Y qué otro dato importante para que tengan en cuenta? Bueno, por ejemplo, esta es una zapata con una columna que le transmite unas cargas a compresión. Entonces, muchas veces constructivamente se usan unas barritas que algunos le llaman bastones, otros le llaman dovelas, ¿sí? Y aquí ocurre un empalme que transmite pues las fuerzas entre las barras de la columna y las barras de la zapata. Esta longitud de desarrollo tiene que ser, mm, o sea, tiene que garantizarse para la barra que entra en la zapata y también para la barra que se traslapa, ¿sí? Datos importantes. Según el numeral 25412, la longitud de los ganchos y las barras con cabeza, y ahorita les explico de qué se trata barras con cabeza, no se deben considerar para desarrollar barras en compresión. ¿Qué significa? Que si ustedes colocan estos ganchos, les da igual que si no los colocaran. Esto no se tiene en cuenta, estos ganchitos, ni las barras con cabeza. Esto no suma en el cálculo, no es relevante, no. Eh, estos ganchos, ¿por qué se colocan? Con fines constructivos. Y si tocara colocarlos, se colocan porque hay fuerzas de tracción, ¿sí? Entonces, de ser requeridos, aquí les puse esto, se colocan porque hay fuerzas de tracción y se colocan hacia adentro, no como están dibujados acá hacia afuera. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa les cuento? Entonces, ¿qué influye en la longitud de desarrollo a compresión? Entonces, uy, me fui lejos. La resistencia al acero, el confinamiento de esas barras, eh, si el concreto es de peso normal o liviano y la resistencia del concreto. ¿Listo? Mm, si a ustedes el constructor les dice, no, es que ustedes eh, me están presentando una zapata muy alta, ¿sí? Porque la altura de la zapata depende de la longitud de desarrollo de las barras que necesite desarrollar. Entonces, ¿qué formas hay de reducir esta longitud de desarrollo? Bueno, yo puedo jugar con la resistencia de los materiales, ¿cierto? Yo puedo alterar la resistencia de los materiales, puedo confinar esto. Si lo confino, pues reduzco esta longitud. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Podría disminuir el diámetro de estas barras para que esta longitud de desarrollo a compresión se reduzca. ¿Qué pasa si le pongo más gancho? No pasa nada, ya según este numeral dice que los ganchos no suman. ¿Qué pasa si le pongo, mm, ¿cómo se llama? Barras con cabeza acá? No suma, tampoco suma.
¿Qué pasa si le pongo más barras longitudinales? No, es que esta expresión no depende de la cantidad de barras longitudinales, depende del diámetro de la barra que esté desarrollando, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto de longitud de desarrollo a compresión sí es muy fácil, no tiene más variables. Igual, si tienen alguna pregunta, me la transmiten. Estos numerales que yo les doy acá, pues importante que los tengan en cuenta, que los vean. Estas imágenes las saqué del libro de Fabián. Entonces, esas primeras son para un gancho estándar. Pueden haber gancho estándar a 90 grados, a 135 y a 180 grados. Barras corrugadas con cabeza, las que se ven acá. Tienen una terminación aquí con una placa cuadrada de acero, una placa circular, rectangular, ¿sí? O una más pequeñita. Esas son las barras corrugadas con cabeza. Y también hay una opción de anclaje mecánico. Bueno, aquí dice anclaje con perno y anclaje roscado. Entonces, bueno, acá hay, en ambos casos hay como una rosca, pero pues eso simplemente es informativo para que lo tengan en cuenta. Listo, gancho estándar. Eso es súper fácil. Longitud de desarrollo de un gancho estándar. Miren esta figura. La longitud de desarrollo es esta. No es el gancho, la longitud de desarrollo, no es esta. Es la distancia desde el extremo del gancho a la sección crítica. ¿Mm? La sección crítica, después eso lo veremos, aunque ahí en la lectura debe aparecer en algún lado que es la sección crítica. Puede ser la cara de un elemento, ¿sí? La cara de la columna, la cara... eh, Recuerden que eso está embebido en un nudo, ¿sí? Por ejemplo, en la unión viga-columna. Entonces, esta es una columna. Y este acero viene desde la viga y se incrusta aquí en la columna. ¿Listo? ¿De qué depende este gancho? Entonces, hay dos posibilidades de ganchos. Gancho a 90 grados y gancho a 180 grados. Hablando de gancho estándar. Gancho estándar. Porque hay otros ganchos que veremos después que son unos ganchos sísmicos. Pero no, gancho estándar solo hay gancho a 90 grados y a 180 grados. Y entonces, aquí dan varias opciones. Este diámetro de doblado, ¿m? Está en función del diámetro de la barra. Entonces, por ejemplo, para gancho a 90 grados puede ser 6 veces el diámetro de la barra, 8 veces el diámetro de la barra, 10 veces el diámetro de la barra. Acuérdense que yo en la presentación de acero de refuerzo les dije dónde estaba la tabla de diámetros, tanto de la NSR como de la ACI, cualquiera de los dos sirve. Entonces, tengan presente que eso tiene unos decimales. Por ejemplo, no sé, la barra de media pulgada tiene un diámetro de 12,7 milímetros. ¿Sí? Importante trabajar con esos decimales. Listo. El diámetro interior mínimo es este. Y la extensión recta, que aquí dice L-est, es esta. Muy importante fijarse de dónde a dónde está acotado esto. La longitud es desde el extremo del gancho al eje del diámetro de doblado. O sea, si yo quisiera calcular el gancho total a 90 grados, ¿qué tendría que hacer? Coger L-est, sumarle un radio, ¿sí? No el diámetro, sino el radio, más d sub b. Eso me da la longitud de aquí, desde esta cara externa de la barra al extremo del gancho. Y todas estas expresiones las tengo acá, ¿sí? Diámetro de doblado y la extensión recta. Que para cuando son ganchos a 90 grados es 12 veces el diámetro. Y cuando son ganchos a 180 grados, depende de una de estas dos. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les preguntan, mm, ¿cuál longitud, o sea,
¿Cuál longitud de desarrollo es mayor? Entonces, este valor es constante. Este valor depende de una ecuación. A mí se me olvidó colocarla aquí. Bueno, ese valor depende de una ecuación, ¿sí? Y este valor es independiente a este tramo de gancho, ¿sí? No se vayan a confundir. Aquí no están eh, acotando esta longitud así en L, no, están acotando, es un tramo recto y esta es la longitud de desarrollo. Lo que pasa es que el gancho ya, esta longitud de gancho ya es un requisito. Hay que cumplirlo independientemente del valor que ocurra aquí. ¿No? El valor de gancho estándar, bueno, mañana me lo preguntan, pero eso es muy fácil de rastrear. La longitud de desarrollo cuando la barra tiene gancho estándar está en este capítulo donde está esta tablita 2531. Mm, no tiene misterio, no tiene ningún misterio. Ya ustedes sabiendo, lo más difícil es lo de la longitud de desarrollo de atracción. Cuando se coloca, cuando se coloca un gancho, ¿cuándo? Cuando, a ver, cuando por ejemplo, la longitud de desarrollo de una barra recta, ¿m? Es tal que la dimensión del elemento no alcanza a cogerla. Entonces, supongamos que la longitud de desarrollo me da 500 milímetros, pero este elemento tiene 400. O sea, la sección del elemento es insuficiente para recibir una barra recta. Entonces toca usar un gancho estándar. Atracción que tiene que dar más cortico. ¿Listo? Bueno, entonces esto es muy fácil de formular. Esto no tiene misterio. Vale. Y ya, para finalizar, los empalmes. Hay tres tipos de empalmes. Por traslapo, mecánico y soldado. ¿Sí? Por traslapo, ¿qué es? Esto también lo saqué del libro de Fabián. Por traslapo es por empalme, por contacto, ¿sí? Por contacto de esos resaltes de la barra. Simplemente por transferencia, ¿sí? Por contacto se hace transferencia de fuerzas. ¿Listo? Puede haber empalmes mecánicos, para eso hay unos dispositivos, ¿sí? Hay varios fabricantes, ofrecen muchos dispositivos diferentes, entonces importante, muy importante que el dispositivo no vaya a fallar antes que falle la barra. Entonces, más adelante vamos a ver que estos dispositivos deben tener una resistencia igual a 1.25 veces FY. O sea, no puede fallar el dispositivo antes que la barra. Entonces, el mecanismo de transferencia de estas barras no depende solamente de la resistencia a fluencia de la barra, depende principalmente de este accesorio, de ese dispositivo. Y bueno, pueden haber empalmes soldados, que son los que aparecen acá. Y esta soldadura tiene el mismo principio que les acabo de explicar de este dispositivo. O sea, esta soldadura tiene que resistir más que la barra de refuerzo. No se puede romper la soldadura primero que la barra, no, no. El principio de todo esto de longitud de desarrollo es que la barra siempre alcance la fluencia. Pero entonces los elementos que se encargan de hacer transferencia de fuerza no pueden fallar primero que la barra. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les doy unos datos. Para empalmes por traslapos hay empalmes clase A o clase B. Ninguno de los valores de los empalmes puede ser menor a 300 milímetros. Cuando el empalme es clase B, la longitud de desarrollo que se calcula a tracción, ¿sí? Debe multiplicarse por 1.3. Eso está explicado aquí en este numeral. Y aquí hay unas condiciones para aplicar
empalme clase A o clase B, pero digamos que eso lo podemos ver mañana. No creo que esto salga, esto tan específico del empalme clase A y clase B salga en un quiz, pero pues eh, échenle una leída para ver de qué se trata. ¿Listo? En los empalmes por traslapo, esto funciona hasta barras número 11. ¿Sí? Mm, y también dice que los empalmes traslapados por compresión no deben usarse para barras mayores al número 11 porque no hay datos experimentales. Empalmes mecánicos, bueno, eso era lo que les decía, se conectan a través de camisas u otros dispositivos y tienen que resistir tanto a tensión o compresión al menos un 125% del FY de la barra. Entonces, importante leer esto. Aquí está el numeral. Y por último, es que ese tema no es complicado, sino que como la norma lo escribe muy técnicamente, es difícil de digerir, pero digamos que aquí les estoy resumiendo lo más importante. Los empalmes soldados tienen los mismos requisitos que los empalmes mecánicos, ¿sí? También 125%, ¿sí? Del mecanismo de transferencia de cargas. Eh, Revisen estos temas y me cuentan si tienen dudas, ¿listo? Entonces, importante que analicen esta expresión. O entre más grado, más resistencia FY de la barra, más longitud de desarrollo necesita. Esto hay que analizarlo, ¿no? Entre más diámetro, también mayor longitud de desarrollo. Hay que mirar cuáles son numeradores y cuáles son denominadores. Todos afectan la longitud de desarrollo, pero directamente cuáles son proporcionales, la resistencia del acero y el diámetro de la barra, ¿sí? Entre más resistencia, más longitud de desarrollo. Entre más diámetro de barra, mayor longitud de desarrollo. ¿Listo? Mm, Importante tenerlo en cuenta. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, mañana nos vemos. Gracias.